En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señora secretaria. Presidenta, tengo que dar cuenta de la urgencia de discusión inmediata que se hizo presente para el proyecto sobre exenciones e informar que el Ejecutivo hizo llegar indicaciones, las que fueron enviadas al WhatsApp de los miembros de la comisión. Todavía falta el informe financiero que debería acompañar estas indicaciones. ¿Y además se puso discusión inmediata? Sí, lo mencioné antes. Perfecto. Pero eso ya no ocurre con la actual presidencia. ¿No ocurre con qué? No, si tú tienes que, cuando va a estar terminando un gobierno, en el último día, No, pero es importante para nosotros, para efecto de poder discutir en particular y en general y en particular, Carlos. Eso no deja de ser importante. Y una cosa, porque él es invitado. No, es oyente, permanente. Oye, le damos la bienvenida al equipo del Ministerio del Trabajo. Veo al ministro ahí, Patricio Melero. Muy buenas tardes, ministro. Veo al asesor del ministro de Hacienda, don José Riquelme. ¿Y quién más está? Están nuestros invitados. Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción, perfecto. Y la Asociación de Aseguradores. Ya, vamos a darle la palabra en orden de preferencia aquí, Soledad. En el listado. Cámara Chilena de la Construcción, de acuerdo a nuestro listado. Le damos la palabra entonces. Le pido que para el récord se puedan presentar y si quieren compartir presentación nos avisan para el efecto. Muy buenas tardes, presidenta. Muy buenas tardes, senadores, senadoras presentes. Soy Antonio Rafiri, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Me acompaña en esta oportunidad Claudio Nietzsche, vicepresidente del área de vivienda, como también Daniel Hurtado, gerente de estudio, y gerente gremial del área de vivienda, Tomás Riedel. Antes de hacer una presentación que la pedir autorización para subirla, me gustaría hacer una breve introducción. Primero que todo, agradecerle mucho la oportunidad que nos están dando para poder participar en esta agenda tan comprimida que tienen ustedes, pero creemos que para nosotros poder aportar algo en esta discusión de financiamiento del proyecto PGU, es importante hacer ver nuestra mirada desde el punto de vista que lo que a nosotros más nos convoca, digamos, hoy día, si bien estamos muy de acuerdo que el país requiere de una mejora sustancial de las pensiones que hubo acá, pero también requiere de solucionar un problema gigantesco que tenemos en cuanto al déficit de vivienda en el país. Según nuestras estimaciones, estamos hablando de más de 700.000 viviendas y pensamos claramente que a través del financiamiento del proyecto de la pensión garantizada universal, lo hemos dicho de esta manera, no le podemos quitar el techo a muchas personas hoy día que están aplicando a tener casa propia. Y eso es lo que nosotros queremos de alguna manera demostrar, el impacto que tiene esta eliminación de esta exención en la adquisición de las viviendas subsidiadas. Más del 92% de las viviendas que se construyen al año en el país reciben un apoyo del Estado. Y esa cifra, por Dios que es gravitante a la hora de tomar decisiones en el impacto que puede producir una eliminación con una exención. Y para terminar, y no quiero dármelas de lector acá, pero me encantó, acabo de terminar de leer una biografía de Churchill, y después de la Segunda Guerra Mundial,
Inglaterra fue capaz de construir 1 millón de viviendas en 3 años. Nosotros estamos pensando a través de una corporación que hemos formado recién, de que aquí al año 2030 podemos reducir el déficit de las 700.000 viviendas, pero con un programa que signifique crear políticas de Estado para poder alcanzar esta meta. Pero quiero dejar ahí mi primera reflexión y me gustaría, si usted me lo permite, Presidenta, darle la palabra a Claudio Nietzsche, quien va a hacer la presentación. Sí, no hay problema. Le damos la palabra a Claudio Nietzsche entonces para que pueda hacer la presentación. Gracias por la recomendación del libro. Gracias, Presidenta, y a los miembros de esta comisión. Como decía nuestro presidente Antonio Razzoli, la verdad que más que dar argumentos aquí en contra la asignación de este crédito especial de empresa constructora, mal llamado así, la que nos ha traído bastante dolor de cabeza, siempre explicando de que no es un crédito para la construcción o a la constructora, sino que en realidad es un subsidio indirecto al comprador a través de retener el IVA. Y la verdad que yo lo que voy a tratar de concentrarme en este minuto es de mostrarles el verdadero dolor que están teniendo las familias chilenas con respecto al acceso a la vivienda y como decía nuestro presidente, por poder financiar esta pensión garantizada universal no podemos castigar más este problema de acceso que es algo que viene creciendo muy fuerte y aquí en las cifras yo espero poder mostrarse. La siguiente, por favor, Tomás. El déficit de vivienda, hoy día estamos hablando, según cifras de diferentes instituciones, estamos hablando de más de 700.000 viviendas. Hay más de 80.000 hogares en campamentos creciendo en forma exponencial. Hay más de 16.000 personas en situación de calle. Si esto, la siguiente, si estas 740.000 viviendas que se necesitan son del orden de 425.000 de hogares que son allegados, o sea, gente que están viviendo 2, 3 y hasta 4 familias en una misma vivienda, y hay otras 300.000 que son viviendas que están deterioradas y que ya no permiten reparación. La siguiente. Aquí se puede ver lo dramático de esta situación. Si vemos en el año 1996, habían 563.000 viviendas que se necesitaban. Ese era el déficit. Se logró bajar hasta el año 2015 a 390 y se mantuvo durante varios años entre 400, alrededor de las 400, 450. Vean ustedes cómo desde el 2015 hasta la fecha ha crecido de 390.000 a 560.000, llegando nuevamente al año 96, o sea, 24 años después estamos con el mismo déficit habitacional con una población mucho más grande. La siguiente. Este gráfico es muy aclarador. Si vemos el presupuesto del Ministerio de Vivienda a través de los años, sobre todo del año 2012 hacia adelante, siempre ha ido creciendo, ¿no? El problema no es un problema de presupuesto, sino que es un problema de la ejecución presupuestaria, producto principalmente, creemos nosotros, a la dificultad administrativa y al mayor costo que tienen las viviendas. Fíjense en la curva en azul, son los subsidios otorgados, el famoso cartón que se llama, cómo se ha relativamente mantenido en los últimos 10 años, hay 80, 100.000, por ahí, pero fíjense cómo la curva naranja, que son los subsidios pagados, viene bajando. Eso tiene que ver con que tenemos presupuestos, se entregan los cartones y después el que tiene el cartón, el poseedor de esa vivienda en papel,
cuando la quiere no tiene porque no existe esa oferta que le permita satisfacer esa necesidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Hoy día la política pública de alguna manera nos permite tres instrumentos, o le permite a la gente, mejor dicho, a través de tres instrumentos acceder a la vivienda, que son los subsidios que se conocen, los subsidios habitacionales, como el 49, 19, 01, la exención del pago de IVA a la compraventa de vivienda según ciertas condiciones, y este famoso crédito especial que nosotros lo llamamos como un subsidio indirecto al comprador. Como decía nuestro presidente, esto hay que mirarlo en detalle y pasemos a la siguiente, por favor, Tomás. 9 de cada 10 viviendas que se comercializan en Chile tienen algún tipo de apoyo del Estado. 9 de cada 10. Solo un 10% de las viviendas que se comercializan en Chile no tienen ningún tipo de apoyo del Estado. Y ahora vamos a ver por qué, porque uno piensa que es mucho más, que las viviendas caras son importantes. No, aquí estas viviendas son todas bajo las 4.000, 4.500 UF. Si vemos acá, en un año normal, cerca de 126.000 familias acceden a una vivienda. Y de esas 116.000, o sea, el 92%, por eso que 9 de cada 10, reciben apoyo del Estado. Hay 68.000 que son viviendas para familias de grupos vulnerables y emergentes, que casi siempre tienen el apoyo de los tres instrumentos de política pública que mencioné recién. 48.000 son familias de grupo emergente y de clase media, y este tema del SEC, que tienen como único apoyo el Estado el crédito especial para obtener una vivienda. O sea, 50.000 viviendas al año tienen este crédito, que con un apoyo diferenciado, que puede ser hasta el 12%, pero tienen este único crédito para ayudarlo a conseguir esa vivienda. Y si ustedes se fijan, cuando yo les hablaba de 1 cada 10 viviendas, que son esas 10.586 que aparecen en azul, son viviendas de 4.500 UF. O sea, solo 10.000 viviendas sobre 4.500 UF se venden al año. Todas las demás son bajo ese valor, algunas con subsidio, otras sin subsidio, pero todas ellas con el apoyo del Estado a través del SEC. Adelante, por favor. ¿Qué pasa entonces? Que si vamos a las viviendas con subsidio, viviendas subsidiables, que pueden tener, dependiendo del valor, hasta un 12% de aumento de costos de construcción, como los decretos de la política habitacional fijan el valor de venta máximo, tienen este techo, ¿ya? No hay forma de compensar este mayor costo vía precio de venta. Si la vivienda de 2.000 UF está fijada por ley, el itemizado, o sea, las especificaciones técnicas, qué es lo que tiene que tener esa vivienda, y cuántos metros, etcétera, etcétera, está fijado por ley, y por lo tanto, si sube el presidente del Colegio de Contadores hace un rato hablaba del orden del 10%, efectivamente puede ser un 10%, pero en el tope llega hasta el 12%, 12,35 creo que es en el fondo el 65% del IVA, que sencillamente no se puede absorber, las empresas no lo van a poder absorber, y eso no es que vayan a hacer un peor negocio las empresas, lo que va a pasar es que se va a reducir drásticamente la oferta de vivienda, y eso va a ser muy complicado y doloroso, especialmente para las familias más vulnerables, donde se concentra, como es razonable, el actual déficit de habitaciones. La siguiente. En el caso ahora de las viviendas sin subsidio, que son en el fondo las viviendas que están sobre este valor que habíamos hablado, lo que va a hacer es empujar el precio de la vivienda para poder absorber ese 12%, y por lo tanto, obviamente, van a pasar dos cosas: o los precios van a subir y por lo tanto las viviendas van a aumentar el valor, o sencillamente las viviendas van a tener que bajar un poco su estándar, su cantidad de superficie para poder absorber el potencial que tiene el comprador.
Cuando nosotros hicimos una de cada 10 viviendas sobre las 4.500 UF, no me sé la cifra exactamente, pero probablemente esa una vivienda sobre 4.500 UF hace 3 años era una vivienda sobre 3.500 UF. ¿Ya? Pero el aumento de costo lo voy tirando arriba. La siguiente, por favor. Aquí es en el fondo un poco lo mismo que ya les mostré. Les vamos a dejar esta presentación para que vean con más detalle, pero en el fondo lo que quiere decir es que las viviendas con subsidio pagado es alrededor del 50% de lo que se comercializa, donde va a ir, donde va a afectar este crédito especial. La siguiente fue. Aquí lo que nosotros creemos que en definitiva, nosotros como Cámara Chilena de la Construcción siempre hemos hablado de un trabajo colaborativo. Este tema del déficit habitacional va a ser un trabajo que creemos nosotros que el sector privado no lo va a solucionar solo, el sector público no lo va a solucionar solo, y que esto tiene que ser a través de un abrazo fraterno entre el sector público, el sector privado y la gente, ¿ya? Tenemos que llegar a efectuar realmente las políticas que nos permitan hacer eso. Y la verdad que una política tan importante como la pensión general universal, garantizada universal, perdón, no puede financiarse a través de generar un problema en otro sector de la población y en un sector muy vulnerable. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hemos propuesto hace mucho tiempo nosotros en diferentes lugares? Es que realmente acá, si se pretende ganar el crédito especial de empresa constructora, nosotros no estamos en desacuerdo, al contrario, la verdad que, como les digo, nos ha causado un peso estar siempre explicando que no es un tributo, esta retención de IVA no nos queda en el bolsillo, sino que por el contrario se traspasa a la demanda, se traspasa al comprador. Pero por eso, si dejan, nos quitan, ¿no es cierto?, la condición de ser retenedores de ese IVA, la verdad que no tenemos ningún problema, al contrario. Pero lo que estamos solicitando es que se compense de alguna manera esa ayuda directa a las personas. Y eso significaría, en definitiva, subir el precio, ¿no es cierto?, techo por ley de los diferentes tipos de subsidios y además entregar un subsidio directo a la persona. Entendemos claramente y vimos las cifras en la mañana que de la recaudación total que se pretende con todas las medidas del ministro, la verdad que en la primera parte, antes de la presentación de hoy día, este crédito especial significaba del orden del 50% de la recaudación total esperada, y como hoy día más o menos la duplicó, pasaría del 50 al 25%. Por lo tanto, entendemos que es uno de los ítems más relevantes para poder financiar esta PGU. Pero creo, con todo respeto, ¿no es cierto?, que es un camino total y absolutamente incorrecto. Y por último, como no solo se trata de la vivienda subsidiada, sino que hay mucha gente que también compra otro tipo de vivienda, y como les mostraba ahí, aquí estamos hablando de una clase media que compra vivienda hasta 4.000, 4.500 UF con este crédito. La verdad que a esa gente creemos que tampoco hay que quitarles ese beneficio, o por lo menos ayudarlo a compensar. Y esta es una idea que no tiene que ver a lo mejor con una reforma tributaria, sino que esto es más bien una situación más bien administrativa o legal, que se podría realizar algún tipo de garantía estatal para el pie de la vivienda. Si hoy día el comprador está poniendo un 5% del pie como valor inicial, bueno, a lo mejor podría poner el 15 o podría poner el 20 si es que la banca le pudiera dar ese crédito, pero para que le diera ese crédito seguramente va a necesitar alguna garantía que hoy día ese comprador no puede tener, y por lo tanto se podría tener una garantía estatal al pie de la primera vivienda, así como fueron los FOGAPE en su momento. Se podría explorar unas situaciones como esta. Nosotros creemos que con estas dos medidas
podríamos ayudar tanto a los sectores más vulnerables, a los sectores emergentes, con la segunda medida ayudar a la clase media. No sé, Presidenta, si tienen alguna consulta. Esa es la presentación y como le digo, la verdad que nos inquieta mucho este tema, que lo vemos como un conflicto en ciernes en nuestra población, que está demandando por vivienda, y esto podría ir en el sentido exactamente contrario. Gracias, Presidenta. Gracias, don Claudio. Le voy a ofrecer la palabra a los colegas que estaban comentando la presentación, y hay varias dudas encima de la mesa. Senador Montes. La última vez que me tocó estar en un debate sobre esto fue en la Cámara de la Construcción. Creo que estaba don Javier Hurtado en la mesa. Éramos más jóvenes, don Javier, sí. Aquí estoy. Sí, lo vemos. Supe que era compañero curso de Coloma usted, ¿no? Así es. Si nos puede informar después de entregar algunos antecedentes sería bueno. Mire, la conducta. Lo que quiero decir es que la conclusión final de que estas medidas van a tener un efecto en la producción de vivienda, van a tener efecto, eso es cierto. Que las dos medidas que ahí se plantean pueden ayudar a paliarla, yo también estaría de acuerdo en eso. Lo que sí yo pediría que hubiera una consideración de cómo se fue gestando esto. Porque esto partió como un subsidio para que las empresas de la construcción entraran al IVA. Así partió, y Javier Echeverri y la Cámara creo que eran los que la construyeron. Esto me informó mucho Javier, que era muy partidario de eliminar esta, porque tuvo un objetivo en su origen que no es el objetivo hoy día. Hoy día aparece como un subsidio al precio, según lo que ustedes señalan. Bueno, esto significó que durante muchos años se entregó este subsidio a viviendas de cualquier valor. A viviendas de 20.000 UF de cualquier valor, y parte importante de nuestra ciudad y las viviendas de sectores de ingresos medio altos distintos recibieron este beneficio. El costo, yo hoy día miraba los datos del costo, o sea, con toda tranquilidad uno podría decir que aquí se invirtieron unos 30.000 millones de dólares de parte del Estado, depende del periodo que uno tome. Yo tomé el periodo de 93 en adelante. Entonces, esto mientras se construía bajos de mena, se construía viviendas de muy bajo valor, de 34 metros, con un valor que eran de 270 UF. En ese tiempo se estaban subsidiando a través de este instrumento de vivienda de alto valor. Tuvimos muchas peleas acá, desde que la vivienda tenía 400 UF de valor. Tuvimos muchas discusiones, se presentó muchas veces, perdíamos por un voto, en fin. El momento más cercano fue el 2014, la reforma tributaria del 2014, que con la Cámara de la Construcción, con el presidente de la época, él era partidario de terminarlo, dijo y aceptaba que había que terminarlo, y generar un mecanismo parecido al que ustedes están planteando ahora, porque no puede ser que un subsidio de este tipo lo maneje la oferta. El subsidio normalmente se orienta de otra manera y con objetivos bastante precisos. Porque nosotros hicimos un seguimiento con los propios contadores de las empresas, etcétera. En algunos casos esto se traslada a precio y en otros casos no, depende del submercado. Cuando la relación oferta-demanda determina mucho el uso que se hace de esto, eso lo sabemos. Entonces, el problema es que esto fue distorsionado. Finalmente, en la reforma de 2014 logramos que bajara a un valor de 2.000 de construcción, de 4.000 o 4.500 valor comercial. Eso fue, todavía está bastante alto. Y ahora hacerlo va a haber que pensar un poco más la transición. Efectivamente, hay 2 años de que sigue todo igual, pero después va a haber que pensar en la transición. Solo una cosa a la persona que expuso. Nosotros partimos discutiendo esto con 400 UF el valor de la vivienda. Hoy día estamos en lo normal 1.200 UF y en el DS19 una parte son 2.200 UF. O sea, tenemos una situación de un mercado que por distintos factores, suelo, hoy día mucho el tema de los insumos, como conversamos algunos días con don Antonio, hay otros factores que están afectando. Este sería un factor que puede implicar cuestiones adicionales. Yo termino diciendo que aquí hay un tipo de vivienda que se está produciendo con este beneficio, que por lo menos yo le pediría a la Cámara que lo reflexionara si está de acuerdo o no, que por ejemplo los fondos de inversión, y me refiero a la producción de viviendas de arriendo, por ejemplo, de qué manera, esto se lo preguntamos al propio impuesto interno, queríamos un análisis detallado de todas las empresas que producían viviendas pequeñas, que es un requisito para acceder a esto, de qué manera se relacionaban con el subsidio y cuánto representaba. Todavía ellos no estamos en condiciones, no nos han respondido.
quería yo señalar eso. Pero en fin, esto yo creo que hay que aprobarlo y hay que ver las medidas que ustedes están planteando para amortiguar en el tiempo los posibles efectos. Gracias, presidenta. Gracias, senador Montes. Estamos con idas a votar de los colegas. Estamos en votación paralela en la sala. A mí me gustaría ofrecerles la palabra para que pudieran responder las inquietudes que ha planteado o los comentarios que ha hecho el senador Montes a la gente de la Cámara Chilena de la Construcción. Sí, si me permite, presidenta, Javier Hurtado, y aquí hizo mención, puede contestar eso porque tiene parte de la historia. Muchas gracias, presidente y señora presidenta. A ver, efectivamente, lo que dice el senador Montes es así, digamos. Cuando parte este beneficio, y hay que entenderlo bien, porque yo creo que acá nunca se ha entendido de verdad qué significa este crédito especial. Esto nace, quiero recordar, porque la vivienda antiguamente, hace bastante tiempo atrás, era exenta de IVA, ¿ya? Al ser exenta de IVA la compra-venta de vivienda, todo el IVA del costo de construcción tenía que cargarse a gastos, ¿ya? Y no podía descontarse de ninguna forma, ¿ya? Entonces obviamente había un gasto adicional que era el IVA del costo de construcción. Por esa razón, al igual que funciona el crédito de exportación, se creó un mecanismo para poder revertir justamente ese IVA de la construcción y no se fuera a gastos, sino que se fuera justamente a PPM o a, ¿cómo se llama?, o al descuento del IVA justamente del costo de construcción. Esta fue la razón, ¿ya? Lo que pasa es que después en el tiempo se fue eliminando, por ejemplo, el IVA a la compra-venta, que fue en el 2014, y quedó una parte de las viviendas que eran afectas a IVA y además tenían crédito especial. Y ahí claramente yo entiendo la inquietud, pero ciertamente esto nace exactamente el mismo sistema de los créditos de exportación, nace para poder hacerse cargo del IVA a la construcción cuando la vivienda era exenta de IVA, ¿ya? Al ser afecta no hay problema porque ahí tiene IVA a la compraventa y con eso descuenta el costo de IVA a la construcción. Hay un balance de IVA. Esa es la razón, ¿ya? ¿Por qué nace este mecanismo? Y como dice el senador, ciertamente es bastante antiguo. Después se fue modificando y la última modificación fue el 2014, tengo entendido, ¿ya? En que ahí efectivamente se bajó el límite de viviendas que tenían el crédito especial, pero también se eliminó el IVA a la compraventa a un aspecto importante de las viviendas. Todas las viviendas no subsidiadas, básicamente, quedaron afectas a IVA como negocio. Pero que esa es la razón, esa es la historia del IVA. Ahora, que han subido los costos y los precios, es verdad. De hecho, los precios de terreno han subido notablemente. Hay varios estudios respecto a eso. Y la incidencia del terreno en la construcción también ha subido, ya según incluso el informe del Ministerio de Hacienda, perdón, del Banco Central, en un documento muestra que el impacto del aumento de precio de la vivienda es más o menos afecta un 50% por el aumento de precios de los terrenos. O sea, ciertamente ahí hay un tema fundamental. Y además los costos han subido. De hecho, tanto han subido en el último tiempo que el mismo Ministerio de Vivienda tuvo que mejorar un poco el subsidio a la vivienda de ese 49, producto de que crecieron muy altos los costos de construcción y estaban afectando justamente la producción de ese tipo de vivienda. O sea, creo que ya en bastante menor grado que este costo, digamos. Entonces, ciertamente la razón es esa, la historia del crédito es esa, ya que han subido los precios, y de hecho no solamente han subido los precios, sino que en la vivienda más privada, que no afecta a subsidios, uno puede ver que el mercado de viviendas bajo 3.000 UF ha ido cayendo notablemente en cuanto a tamaño, ya, porque la verdad que son cada vez más difíciles de producir. Entonces creo que hay un cambio de mercado que ha habido también en el tiempo. Y esa es una realidad bien concreta. Muchas gracias. Muchas gracias por la explicación, don Javier Hurtado. Yo no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra, si no le vamos a dar la palabra a la Asociación de Aseguradores. Agradecemos a la Cámara Chilena de la Construcción y le damos la palabra a la Asociación de Aseguradores. Entiendo que está don Jorge Claude, vicepresidente ejecutivo. ¿Sí? Don Jorge. Muchas gracias, presidenta, por esta oportunidad de venir a exponer nuestro punto de vista.
tengo una presentación que me gustaría, Sí, por si supuesto. le parece, Sí. poder compartir para recorrerla. Mientras la subo, me imagino que ya están viendo una parte de ella. Me gustaría partir por señalar que nadie puede estar en contra de un sistema, de un mecanismo a través del cual se otorguen pensiones garantizadas universales. Nosotros por supuesto, no estamos en contra de eso, no nos oponemos. No sé si se ve bien o ahí parece que se debería ver bien. ¿Se ve bien o no? Sí, Ya, se ve muchas bien. gracias. Si Muchas puede gracias, agrandar igual presidente. la pantalla, mejor, porque está con los laterales puestos. Ahí sí que no supe Pantalla cómo hacerlo. completa. Hay que poner pantalla completa para que salgan los que están al costado. Abajo, Esto. más a la derecha. Pantalla completa. No sabría hacerlo, presidenta. Bueno, Perdóneme, pero... ok. Ah, Viste, le es falta el cierto. nieto al lado para que le enseñe. ¿Ves? Sí, efectivamente. Bueno, como decía, no estamos, obviamente, de ninguna manera nos podemos poner un proyecto de esta naturaleza. Lo que nosotros, obviamente, cuestionamos y creemos nosotros razones poderosas, es que se recurra a un gravamen sobre las indemnizaciones de los seguros de vida y más encima que este gravamen sea un impuesto de herencia. Nosotros creemos que esto es verdaderamente una cosa que no calza, digamos, que no encaja. Entonces, y quiero tratar de explicarlo brevemente. ¿Ah? Bueno, lo primero que es un seguro de vida, no necesito explicarlo. Sí es importante recordar que los seguros de vida juegan un rol social importante en la estabilidad financiera de los hogares, sobre todo en los momentos de dificultad. Este proyecto, bueno, nosotros creemos que va en la dirección contraria. El proyecto de ley que reduce o elimina exenciones tributarias. Este es el proyecto que estamos viendo. Reduce o elimina exenciones tributarias. Sin embargo, no sé cómo voy a hacer esto. Bueno, dice los impuestos de herencia, asignaciones y donaciones, modifica esto, ¿no es cierto? Y dice que estas disposiciones no afectarán el seguro de invalidez y sobrevivencia, a las cuotas mortuorias ni a los desgravámenes hipotecarios. Sin embargo, todos los demás beneficios obtenidos en virtud de los contratos de seguro de vida celebrados desde la publicación de esta ley estarían afectos al impuesto a la herencia y donaciones. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? La ley grava las asignaciones por causa de muerte y las donaciones. Sin embargo, la herencia, de donde emanan las asignaciones por causa de muerte, es una universalidad. El conjunto de bienes, derechos y obligaciones que forman parte del patrimonio del causante a la fecha de su fallecimiento. La indemnización, que es un capital o renta que emana de un seguro de vida por fallecimiento, no es parte de ese patrimonio, ni se adquiere por el modo de adquirir denominado sucesión, por causa de muerte. El monto de las indemnizaciones de los seguros de vida cede exclusivamente en favor del beneficiario, y eso también me voy a referir un poquito más adelante. Y el derecho nace en el momento del siniestro, esto es muy importante. El derecho nace en el momento en que la persona fallece, no antes. Un muerto no puede hacer una donación, no se puede hacer, creemos nosotros, digamos, masa de bienes de la persona fallecida, una indemnización o un monto de dinero que no existía cuando la persona falleció. Y por último, recordar que nos parece que es importante, sí, que el seguro de vida... Sería importante que vaya avanzando la presentación porque no lo está haciendo. Entonces, ¿No está avanzando? No, nosotros la tenemos acá, pero igual se lo aviso para que sepa. ¿No avanza nada? No, es que tiene que avanzarlo usted. Sí, que la estoy avanzando, presidenta, pero bueno, no sé qué, voy a tratar de... Ya, no importa, siga, no se preocupe. Lo que pasa es que el resto que está viendo la sesión no la está viendo. No sé si ahí se ve... Sí se ve la primera, pero tiene que usted pinchar las otras láminas para ir posicionando. No, ahí sí, bueno, ahí sí, ahí sí. Si me perdonan, no lo voy a pasar a la pantalla completa porque ahí es donde se me produce el problema. Estaba diciendo, y estaba en esta lámina, que siendo este un proyecto que elimina exenciones, de paso pone una disposición que se refiere al seguro de vida que nunca ha estado, que
que no está exento. Estamos en un proyecto que elimina exenciones y este es un seguro que no está exento. Nunca, porque es un hecho no grabado, nunca ha estado grabado. ¿Ah? No es que esté exento, son cosas distintas. Entonces, ¿qué decimos, por lo tanto, cuáles son los efectos sobre los distintos tipos de seguro de vida? Voy a tratar de avanzar un poco más rápido, pero aquí, señora presidenta, creemos que hay una pregunta muy relevante que el proyecto no aclara, y es, ¿quién es el sujeto obligado a pagar o quién sería, perdón, el sujeto obligado a pagar este impuesto de herencia? Porque sabemos muy bien que los beneficiarios y los herederos son personas distintas, no tienen por qué coincidir. Y es más, en algunos casos, y aquí tengo algunos ejemplos, por ejemplo, los seguros colectivos de escolaridad, ¿cierto? Que son los que contratan los padres para el evento de que si ellos faltan, bueno, los hijos todos los años la compañía de seguro le va a pagar el arancel de sus estudios hasta que termine la universidad. Quien recibe ese dinero, ese monto de indemnización, es el establecimiento educacional, no es la familia. Entonces, ¿quién es el obligado a pagar? Por otro lado, bueno, el seguro de gravamen de consumo, que no están exentos, que en Chile, dicho sea de paso, hay casi 20 millones de asegurados. Bueno, el seguro de gravamen de consumo, en ese caso, el que va a recibir el dinero es quien otorgó el préstamo. O sea, la caja de compensación, la cooperativa, la institución financiera, el que sea. Entonces, ¿quién va a ser el sujeto obligado a hacer el pago de este impuesto de herencia? La verdad es que a nosotros nos parece que es bastante curioso, digamos, la forma de resolver este problema. Y como digo, bueno, el sujeto obligado no sabemos quién es, pero suponemos que debería ser el beneficiario el que recibe el dinero. Lo suponemos, porque, insisto, no está dicho en el proyecto. Entonces, bueno, hay otros ejemplos varios, ¿no es cierto?, de accidentes. Hay cosas tan absurdas, Presidenta, como el SWAP, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, que en caso de fallecimiento paga 300 unidades de fomento. La familia va a tener que pagar impuesto de herencia por esas 300 unidades de fomento, así que es bastante desproporcionado, por decirlo de alguna manera. Y por último, sí quisiera enfatizar, Presidenta, que hay algunos casos que nos preocupan especialmente. El proyecto de ley exime las rentas vitalicias contratadas por el seguro invalidez y sobrevivencia. Sin embargo, nada dice respecto de las rentas vitalicias de los pensionados por vejez. ¿De qué pasa si una persona fallece y, de acuerdo al DL 3500, se le pagan pensiones a los beneficiarios del DL 3500, que son tan establecidos en la ley? Esas personas tendrían que pagar impuesto de herencia por esos montos que están recibiendo. Dicho sea de paso, no son grandes montos, entonces nos parece que va a haber más burocracia que recaudación, o habría más burocracia que recaudación. Y por último, Presidenta, solo para concluir, quisiera señalar que, bueno, en nuestra opinión, esto afecta al rol social de los seguros de vida, que es algo que, bueno, se podrá discutir. Pensamos que carece de lógica jurídica, porque se está grabando un hecho no grabado, o sea, se está estableciendo una exención respecto a se está levantando una exención respecto a algo que no está exento. Y por último, Presidente, con esto termino, lo más sorprendente, incluso en la exposición de la mañana del ministro de Hacienda, es que no hay ni un número. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en los créditos de consumo, cuando la indemnización promedio está en torno a 1 millón de pesos. Entonces, 1 millón de pesos está muy por debajo del monto exento del impuesto de herencia. Entonces, bueno, eso va a ser puro peleo para recaudar muy poco. Entonces, el impacto económico no está cuantificado, no se sabe cuánto recaudaría esto, pero sí creemos que carece de una serie de problemas desde el punto de vista jurídico. Entonces, por todas esas razones, nosotros creemos que no es una buena idea que se establezca a través de este mecanismo un impuesto a la herencia respecto de las indemnizaciones de los seguros de vida. Eso, Presidenta. Muchísimas gracias por el tiempo que me han dado. Muchas gracias, don Jorge, por su intervención. Ofrezco la palabra a los colegas. ¿No? Ok. Si no hay palabras, me gustaría saber si está
el equipo del Ministerio de Hacienda, porque hay varias cosas que se han planteado aquí y sería bueno que el Ministerio pudiera hacerse cargo. Hola, Presidenta. Buenas tardes. Podría partir por la parte de seguros, donde hay una mención concreta respecto del impacto y de la recaudación, que es una pregunta que en general tenemos ya encima de la mesa respecto de todas las materias en la parte de la mañana de esta sesión. Don José Riquelme, ¿va a estar el ministro o el subsecretario? Sí, eso le quería comentar. Eso hay que silenciarlo. Se corta el micrófono. Y está el ministro del Trabajo también, entiendo, don Patricio Melero. Sí, el ministro con el subsecretario se van a conectar ahora. Ya. Tiene que solucionar el problema del acoplamiento, don José. Creo que está solucionado. No. ¿El informe financiero 2? No viene. Sería bueno tener al ministro de Hacienda para que pueda respondernos, porque no está la estimación de esta parte. Presidenta, si me da 2 minutos, de inmediato conecto al ministro, por favor. Por favor. Sí. No dice ahí. Con respecto a esta medida, cabe señalar que no existe información sobre el gasto tributario asociado a este beneficio ni a nivel agregado ni en detalle. De esta forma, si bien se espera que exista un efecto positivo sobre los ingresos fiscales, debido a la falta de información, no es posible calcular. Yo lo vi en alguna parte, la modificación al MERCO aparece aquí, pero tampoco aparece en el informe. Presidenta, ¿qué tal? Sí, ministro. ¿Qué tal? Bueno, presidente, primero que nada, nosotros hemos presentado las indicaciones para que ustedes puedan revisar el texto de las indicaciones y poder trabajar a partir de ellas, ¿no es cierto? Y bueno, queríamos también contestar algunas cosas que quedaron pendientes de la mañana. Uno de esos era, por ejemplo, dentro del IVA servicios, qué es los servicios que van a quedar afectos y qué es lo que no queda afecto. Voy a leer una lista de temas que quedan afectos. Entonces, ¿qué es lo que quería afecto de IVAs? Asesorías técnicas prestadas por empresa, por ejemplo, en materia contable y financiera, quedaría afecto. Consultorías prestadas también por empresas, por ejemplo, en materia económica o estrategia. Certificaciones de todo tipo realizadas por empresas también. Servicios de ingeniería prestados por empresas. Servicios de call center prestados por empresas. Servicios legales prestados por empresas, salvo el caso de sociedades de profesionales. Y servicios de arquitectura prestados por empresas, salvo sociedades de profesionales. De ese tipo de cosas es lo que estamos hablando.
ejemplos de cosas que no quedarían afectos. No están afectos, entonces. Servicios administrativos, legales o contables prestados por personas naturales, es decir, con boleta honorario. Servicios de consultoría prestados por personas naturales, también con boleta honorario. Servicios de peluquería o cosmetología prestados por personas naturales, tampoco están afectos con el IVA. A servicios de gaffiter prestados por personas naturales. Ministro, perdón que lo interrumpa, sería bueno que nos mande eso, pero me preocupa que son ejemplos, o sea, podrían haber otros que no están ahí y están grabados o están exentos. No, Presidenta, lo que pasa es que estos son los códigos que tenemos de impuesto interno y de acuerdo a los códigos lo hemos clasificado entre los que están afectos y los que no van a estar afectos a ellos. Sí, entonces, pero yo estaba leyendo, y los que no tienen código, que era el gran tema de lo que nos pasó durante toda la legislación de este año. no están afectos, pues al no tener código no van a estar afectos. Aquí estamos hablando justamente, por eso le estoy diciendo exactamente los que van a estar afectos, ese es el punto. Y por lo tanto, si usted quiere, son tal como usted leyó en la mañana, ¿no es cierto?, los que hoy día ya están afectos de acuerdo al artículo 20, número 3 y 4. Bueno, hay un listado, aquí vamos a tener el otro listado que va a estar afecto, que es lo que yo le leí antes, básicamente. ¿Bien? Y le estaba dando el ejemplo de otros códigos que no van a estar afectos. Todo eso lo podemos entregar, pero lo que yo quería dejar claro es que dentro de los que no están afectos están todos estos otros servicios que son importantes para muchas personas y que no van a estar afectos. Entonces ahí estamos hablando de servicios de gaffiter, de jardinería, fotografía, servicios de psicología, servicios de ingeniería, siempre y cuando sean prestados por personas naturales, servicios de transporte pasajero, servicio de educación, servicio de salud ambulatorio, todo eso no va a estar afecto. Entonces les podemos hacer llegar la lista, pero básicamente entonces estamos hablando de distintos tipos de asesorías prestadas por empresa, consultorías prestadas por empresa, servicio de ingeniería prestado por empresa, servicio call center prestado por empresa. Ya les mandamos la lista, pero aquí la tenemos taxativamente para que ustedes la tengan dentro de las posibilidades. En relación a otra pregunta que salió en la mañana con respecto al impuesto al lujo, si se había quitado antes, y básicamente creo que fue el senador Coloma, que dijo, bueno, antes lo quitamos, sobre todo porque los autos de mayor precio eran autos que tenían mayor seguridad, etcétera. Bueno, la verdad que hoy día creemos que hay muchos autos que también tienen altos estándares de seguridad y que no están dentro de la gama de 40 millones hacia arriba, y por lo tanto creemos que hoy día no es uno de los temas el tema de la seguridad en términos de auto. Entonces, ¿por qué se está reponiendo ahora? Ahora se está reponiendo simplemente porque se está grabando, ¿no es cierto? Y estamos tratando de buscar una fuente de financiamiento adicional y esta es una fuente que nos parece relevante. Esta es una tasa, ¿no es cierto?, similar al permiso de circulación que se paga todos los años y por lo tanto un impuesto también diferente a lo que existía antes en bienes de lujo, porque antes era un impuesto a la importación o primera venta. Ahora no, ahora lo que estamos haciendo es que es un impuesto de base anual. Creo que eso es lo que es lo que creo que nos había quedado pendiente en la mañana, Presidenta. Y como le decía, ya ingresamos las indicaciones para que eventualmente podamos trabajar sobre ellas. Eso es, Presidenta. Gracias. ¿Usted nos va a mandar entonces esto, ministro? Sí, por supuesto, te lo enviamos de inmediato. Yo sigo con dudas porque, por ejemplo, las empresas de personas que hacen asesoría financiera y otras, ¿qué código tienen? ¿El mismo de un call center, por ejemplo? El tema, ministro, si lo preguntamos porque es súper delicado, ya lo vivimos cuando estábamos viendo las ayudas en la comisión y se nos generó todo un problema por el tema de los códigos. Entonces yo creo que en esto, que es tan delicado, necesitamos tener mucha certeza
de quiénes quedan afectadas, quiénes quedan exentas. Y no puede ser en base a ejemplos, tiene que ser en base a concepto. Claro, son actividades, presidente, por eso que le vamos a mandar el listado para que quede explícito en la historia de la ley de qué es lo que estamos hablando. Así que les enviamos el listado y ahí ustedes lo van a tener frente de ustedes para que lo puedan mirar, ¿no es cierto? Además para que lo puedan poner dentro de la historia de la ley. Sí, yo creo que vamos a tener que ser un poco más precisos que la historia de la ley y vamos a tener que ver cómo lo dejamos en el concepto, de tal manera que no quede abierto a la interpretación. Pero bueno, mándennos el listado y con eso vamos analizando y discutiendo. Yo no sé, colegas, si... No. Sí. No sé si hay algunas preguntas, porque yo creo que ahora nos toca revisar el material, revisar las exposiciones de nuestros invitados. Mañana tenemos invitado en la mañana al Servicio de Impuestos Internos, entiendo, Soledad. Y le hemos pedido, obviamente, al Consejo Fiscal Autónomo que haga una revisión con los nuevos antecedentes presentados por el ministro hoy día en la comisión. Senador Montes. Ministro, ¿en qué parte está el estudio de los costos que llevan al 0.95 del PIB? La verdad que yo lo he buscado en los informes financieros y no lo encuentro, lo del costo. Está el financiamiento. Me gustaría saber si hay algún lado donde está explícito que yo no he podido verlo. Y en segundo lugar, usted dice de que este proyecto está financiado. De hecho, por exenciones, la primera versión eran 0.35 del PIB. Ahora estamos con 0.67. Y usted dice que está financiado. ¿De qué manera piensa usted que se financia el diferencial entre 0.67 y 0.95 y eventualmente un tanto que va a aumentar por la mayor cobertura en la Comisión de Trabajo? ¿De qué manera? ¿Está pensando, sigue pensando en, porque entiendo que retiraron el 0.1 del Fondo de Reserva de Pensiones, ¿no es cierto? Lo retiraron y no está considerado en el financiamiento. O sea, lo que faltaría aquí, los 1.300 millones de dólares o 0.30 y algo, eso se cubriría nuevamente con las provisiones. ¿Qué están pensando ustedes? Yo creo que este es un tema que necesitamos una respuesta lo más formal posible, porque esto tiene que quedar en el informe, en la discusión que nosotros demos, y además tenemos que ver si esto es con cargo a las provisiones relacionadas con los estudios, con los proyectos en trámite. Queremos ver cuál es el excedente posible, porque esto tenía una cantidad de recursos. Ustedes decían que iba a cubrir 35 proyectos en trámite y quedaba un excedente. Entonces, también nos interesaría precisar cuáles son esos 35, cuál es el excedente que queda, como ya le planteamos en algunas de las sesiones anteriores. Porque esta comisión, por su mandato legal y constitucional, no puede aprobar proyectos sin financiamiento. Y el artículo 67 de la Constitución dice que hay que aprobar, que es obligación nuestra. Y la ley orgánica del Congreso dice que es obligación nuestra. Por lo tanto, si usted dice que está financiado, necesitamos tener formalmente, con la mayor precisión posible, cómo cubre el diferencial entre 0.95 y 0.67. Esa es mi consulta. Y la anticipo hoy día, porque yo creo que es bueno tenerla incluso para la próxima sesión mañana, y ojalá que nos llegara antes. Gracias. Yo creo, colegas, que como vamos a continuar mañana, a las 9:30 estamos convocados. Ahí podríamos pedirle al ministro que entremos al análisis de las indicaciones con el costo y obviamente nos hagamos cargo de lo que hemos escuchado el día de hoy, que vamos a tenerlo más estudiado todos y todas. ¿Les parece, ministro? ¿Ministros? Bueno, está bien, como ustedes estimen convenientes, podríamos haber también contestado ahora, pero como ustedes estimen conveniente, no hay problema. Mañana, de hecho, entiendo, y me corrige el ministro Melero, a las 9 están convocados para trabajo, ¿no? Sí, así es, presidenta, de 9 a 12, en Perfecto. la idea de poder despacharlo ojalá mañana. Ok. Vamos a dejar algunas audiencias para la tarde nosotros a efecto de poder seguir despachando durante el paralelo de la sala del día de mañana. Senador Montes, tiene la palabra. Es que una consulta adicional a lo que yo le estaba diciendo, como va a crecer el costo del proyecto a partir de las nuevas coberturas que se están planteando, ¿ustedes tienen propuestas de cómo financiar eso? ¿Ya está elaborada, está trabajándose? Porque yo no lo he visto al menos, pero a lo mejor eso ya lo anticiparon en la Comisión de Trabajo.
quería consultarle, y si no tiene la respuesta ahora, que mañana también al inicio se entregue junto con el tema que estábamos hablando antes. Quedamos entonces en ese acuerdo, estimados ministros. Muchas gracias a nuestros invitados. A lo mejor vamos a tener que hacerles algunas consultas adicionales el día de mañana. Queda pendiente la información de don Javier Hurtado sobre Coloma. Quedó pendiente, dicen don Javier Hurtado, una información específica que puede entregarla fuera de la comisión, no hay problema. Un abrazo a todos y a todas. Gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.